Mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Hace 100 años, este lugar en el que estamos sentados ahora mismo era una gran roca que cerraba el paso al caminante, obligándole a buscar atajos para transponer el camino y continuar la ruta de su destino por entre las breñas del monte. Al pasar los años, cuando el progreso de la antigua ciudad colonial de Santo Domingo inició su proceso de expansión y de crecimiento como imperativo del vigoroso impulso del siglo XX, surgieron feroces los instrumentos mecánicos y de entre las entrañas de los montes salieron las nuevas rutas y los asentamientos para las futuras edificaciones. En el año de 1932, de esta enorme roca ya quebrada, surgió un moderno edificio que abrió sus puertas con la bendición de Dios como un refugio para la sanidad de los enfermos y la curación de las heridas y dolores del pueblo. Así nació el edificio Bennett, en el que se alojó el antiguo hospital evangélico, que al instalarse en su nueva casa se convirtió en el Hospital Internacional de muy grata recordación por sus excelentes servicios a la sociedad dominicana y a la alta eficiencia de su escuela de enfermeras durante sus 23 años de vida activa y fecunda. En el año 1958, ya desaparecido el antiguo Hospital Internacional, abrió sus puertas de nuevo el edificio Bennett para en su seno albergar al Colegio Evangélico Central, que como demanda de los nuevos tiempos, se ofrecía como un refugio generoso de las familias cristianas frente a los indicios de posibles inicios de discriminación religiosa como fruto del reciente concordato. Y entonces, como tal, comenzó su labor de formación educativa con intención de alcanzar la mente y el corazón de las nuevas generaciones. Nuevos designios tenía escondido el tiempo para que esta roca de refugio ampliara su función generosa y protectora para muchos. Y cuando el año de 1965 nos trae con su fatídico abril aquellos luctuosos acontecimientos, en los cuales el odio, el dolor y la metralla llenan de angustia y desesperación a la población, muchas familias acuden al refugio que está en la roca de este lugar. Y así, las aulas del Colegio Evangélico Central sirven de asilo y protección a cuantos allí llegan. Cuando el temor aumenta, la quietud y el silencio de la capilla producen aliento y brota en todos la convicción de que aquel lugar es susceptible de convertirse en fuente de paz y de confianza. Es en este contexto y por inspiración divina que un grupo de hermanos de los que allí se había refugiado se dedican a la alabanza y la adoración, dirigidos por un varón de Dios que había recibido la visión y la inspiración de que ese lugar se podría convertir en casa de oración. Ese hombre fue el reverendo Octavio Nadal Hoppelman, quien vivía en una de las dependencias del edificio. Pasado este difícil tiempo de la revolución, estos hermanos decidieron continuar reuniéndose, lo cual eventualmente desembocó en el acontecimiento de aquel 12 de noviembre del año 1967, hace ya 40 años, y que hoy celebramos. Un puñado de creyentes, guiados por el reverendo Nadal, fueron reconocidos oficialmente como capilla por las autoridades de nuestra denominación, representadas por el entonces secretario ejecutivo reverendo Luis Thomas. Era esta la congregación que se proponía ser la nueva Iglesia Evangélica Dominicana de la Avenida México, en el sector de Gascue, teniendo como sede la capilla del Colegio Evangélico Central y como pastor al reverendo Nadal. La señorita Juanita Coplín fue designada como ayudante de pastor. En tal feliz ocasión, 11 hermanos gozosos y fervientes celebraron en solemne acto de fe un hermoso culto de adoración y alabanza al Señor,
dando gracias por la gran bendición que Él les concedía al dejar iniciada la obra gloriosa de una nueva congregación para la proclamación del mensaje de Cristo en este sector de la ciudad. En honrosa recordación a su memoria, damos a conocer los nombres de aquellos 11 hermanos que, decididos y valientes, se consagraron como fundadores de esta iglesia, que hoy agradece y bendice el recuerdo de aquellos que ya fueron llamados por el Señor y trasladados a la iglesia triunfante en el reino de los cielos. Sus nombres son: Amancia Pastor de Nadal, Agustina Viuda Pastor, Santos Asensio Rivera, Leticia de Asensio, Damiana Viuda Best, Nelly de Villalona, Corina Best, Azucena Carrasco, Ibelice de Castillo, Altagracia de Cuesta y el reverendo Octavio Nadal Hoppelman. El reverendo Nadal nació en la ciudad de Santo Domingo el día 10 de julio de 1911. Se convirtió al Evangelio en el mes de julio de 1926 a la edad de 14 años. El himno que tocó su corazón esa noche fue Me hirió el pecado. Fue bautizado 3 años más tarde por el doctor Nathan Hoffman en la iglesia de Ciudad Nueva el 27 de julio de 1929. 2 años después, el 2 de marzo de 1931, era nombrado pastor de su iglesia madre. En marzo de 1936 fue trasladado a la iglesia de Barahona. Allí conoció a la señorita Amancia del Carmen Pastor, con quien casó el 2 de mayo de 1938. Tuvieron 2 hijos, José Octavio y Álvaro Eduardo. Fue pastor en las iglesias de Ciudad Nueva, Barahona, Villa Consuelo y San Pedro de Macorís. Luego regresó a Santo Domingo, donde fue director del programa de actividades especiales y luego del programa de alfabetización de adultos, Alfalit, que fue uno de sus grandes amores. Fue tesorero nacional por 4 años. En el 1954 fue pastor por segunda ocasión de la iglesia de Ciudad Nueva. El reverendo Nadal es recordado como un verdadero varón de Dios, de noble carácter, buen consejero y administrador. Durante nuestros primeros 9 años, 1967 a 1977, fuimos pastoreados por nuestro fundador y amantísimo pastor, hasta que el día 22 de julio del año 1977, plugo al Señor de la vida trasladar a su gloria a aquel soldado cuya carrera había terminado después de haber peleado la buena batalla y guardado la fe de Cristo Jesús, nuestro Señor. Antes de su partida, sin embargo, tuvo aquel varón de Dios la satisfacción de presidir la consagración como iglesia organizada, de la que fuera su floreciente y pujante congregación iniciada 2 años antes, cuando el 23 de octubre del 1969, en oficio realizado por el reverendo Raimundo García, a la sazón secretario ejecutivo de la Iglesia Evangélica Dominicana, se produjo este importante paso de avance con una membresía ya duplicada y una devoción creciente. En este oficio también fue trasladada la hermana Juanita Coplín como ayudante de pastor a la iglesia de Ciudad Nueva. En dicho momento, al comenzar bajo la categoría de iglesia organizada, se habían sumado a los fundadores originales los siguientes hermanos: Jesús Elías Vizcaíno, reverendo Néstor Julio Lira, Elfrida Santana de Lira, Mélida Vicioso, Esperanza Araujo, Damaris Santana, Iris Raquel Alcántara, Betsaida Vicioso, Berenice Vicioso, Benilda Vicioso. Desde el año 1976 había sido designado como pastor asistente el reverendo Néstor Julio Lira Anglada, quien también fungía como director del Colegio Evangélico Central y desde esa posición prestaba su asistencia a la naciente iglesia, dadas las condiciones de salud del reverendo Nadal.
En el año de 1977, el reverendo Lira fue designado pastor oficial tras la partida de quien había sido su padre espiritual y mentor de muchos años. El reverendo Lira nació en San Pedro de Macorís el 26 de febrero de 1932. Realizó estudios teológicos en el Seminario Evangélico de Matanzas, Cuba. Casó con la señorita Elfrida Santana. Su primer pastorado fue en la iglesia de las Arras en el 1952. También fue pastor en las iglesias de San Pedro de Macorís, en Sánchez-Luperón, Barahona y la Segunda Iglesia. De ahí pasó a dirigir nuevamente el Colegio Evangélico Central y más adelante y paralelamente nuestra congregación. Durante la década de 1976 a 1986 transcurrió el pastorado del reverendo Lira, ejerciendo al mismo tiempo la dirección del colegio. La iglesia creció y se remozó, manteniendo un clima de actividad y de trabajo permanente, atrayendo a una legión de jóvenes que se acercaron al evangelio y ofrecieron su entusiasmo y cooperación en muchas ocasiones. De esta época inolvidable, procederemos a mencionar algunos logros. El coro dirigido por el hermano Carlos Pérez, cuya actuación alcanzó tanto éxito que fue reconocido y amado por propios y extraños. El coro de niños, amado también dentro y fuera de la congregación y dirigido por la hermana Elfrida de Lira. La vida devocional de una vigorosa sociedad de jóvenes fue algo inspirador y provechoso para toda la iglesia. La escuela dominical creció notoriamente, llegando a tener clases numerosas como la de los jóvenes, que llegó a reunir 90 asistentes. Se estableció una corriente saludable de relaciones con iglesias, coros y grupos de Puerto Rico que produjo un maravilloso intercambio fraternal, generador de magníficas experiencias espirituales. Es también en este período que, en razón del crecimiento numérico experimentado, la congregación se decide a embarcarse en el proyecto de construcción de este hermoso templo que hoy disfrutamos. Un hecho maravilloso ocurre en enero de 1981. Sobre el pedazo de roca que aún quedaba de la vieja cantera, que había sido rota para enclavar en sus entrañas el refugio Bennett, todavía se produce un milagro más. En este pedazo de roca virgen, erguido como una atalaya de la naturaleza, en el ángulo de dos rutas que hoy llevan por nombre Avenida México y calle Rosa Duarte, el poder de la fe de un puñado de creyentes en Cristo, aferrados a las promesas de su Dios y con la mirada puesta hacia arriba, vimos surgir de las grietas de aquella vieja piedra el cumplimiento de la promesa de Cristo cuando dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria sea a nuestro Dios. Así, en aquel enero de 1981, después del milagro, entramos por las puertas del nuevo templo cantando a voces aquella histórica canción que dice: abrid las puertas del templo. Así inauguramos esta casa que ha sido para nosotros la realización de un sueño, tan sublime como lo fue para Jacob en Betel, cuando al amanecer exclamó atónito: este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cada metro cuadrado de esta construcción es como un milagro de Dios, es como un don de la provisión, del amor y del poder divinos. Nunca podremos explicarnos matemáticamente cómo pudimos reunir la cantidad de dinero que costó la edificación. Nunca podremos entender cómo, trayendo moneditas de 1 centavo y echándolas en aquellos grandes botellones o damesanas, pudimos llegar tan lejos. Solamente sabemos que cuando la razón y la inteligencia no pueden hacernos comprender,
entonces la fe nos descubre el gran poder de Dios. En la segunda década de los 70 teníamos una necesidad imperante porque no cabíamos en la capilla del Colegio Evangélico Central y se estaba pensando en la construcción de un templo, para lo cual se traían botellones de eso de agua, de cristal, para extraer chelitos, hasta que logramos llenarlo. Se tenían alrededor de 5,000 pesos para la construcción del templo, imagínense ustedes. Pero surgió un proyecto que se llamaba Pro Todo, de las damas de la iglesia, de recolectar a todo el que le pasaba por el lado, quitarle 10 pesos, hasta que por fin tuvimos una suma considerable para empezar. Así que imagínense en qué estábamos envueltos, hasta que por fin pudimos, en el inicio del 80, tener nuestro propio templo, que hoy celebramos 40 aniversarios en él, y te invitamos a que esté con nosotros. Tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tras una década ministrando la iglesia de la Avenida México, fuimos sorprendidos por la renuncia del reverendo Lira, quien previamente había renunciado de la dirección del Colegio Evangélico Central y se encontraba sufriendo de trastornos de salud que le impedían continuar desarrollando las funciones del pastorado. Tan seria determinación produjo un golpe muy serio para la vida de nuestra iglesia, el cual, solo por la gracia de Dios y por su gran misericordia, pudo ser superado. La Asamblea General de la Iglesia Evangélica Dominicana, reunida en su 65ª sesión en el mes de febrero del 1987, aceptó nuestra petición en favor de la designación del reverendo Samuel Grano de Oro como pastor de nuestra iglesia, instalándolo como tal un mes más tarde. El reverendo Grano de Oro nació en Sabaneta de Yásica, el 25 de julio de 1942. Su primer pastorado fue en La Romana. También fue pastor en las iglesias de Barahona, Puerto Plata y el Ensanche Quisqueya. Fue secretario ejecutivo en el período 1977-1982. Continuó sus estudios superiores de teología en Estados Unidos y es actualmente el rector de nuestro seminario. Su compañera lo es la hermana Carmen. Lamentablemente su estadía con nosotros fue muy breve y en el mes de junio del mismo año presentó renuncia por razones fortuitas que le exigían trasladarse a residir en Estados Unidos, con sus hijos residentes allá. Huérfanos nuevamente nos pusimos en oración ferviente, y al tiempo que atendíamos entre todos la obra del Señor, también pedíamos su dirección en todas las cosas. Es así como, habiendo consultado a 3 candidatos y con la aprobación del Señor, propusimos a la Asamblea General del año 1988 el nombre del reverendo Guillermo Asensio Irizarry como candidato a pastor de nuestra congregación, lo cual fue aceptado. El reverendo Guillermo Asensio Irizarry nació en San Pedro de Macorís el 28 de agosto de 1927. Casó con la señorita Concepción Aurora Chevalier. Su primer pastorado lo fue en San Juan de la Maguana. También trabajó como pastor ayudante en Barahona y como pastor oficial en las iglesias del Ensanche Luperón y primera y segunda iglesias de San Pedro de Macorís, donde se encontraba antes de llegar a nuestra iglesia. Actualmente se mantiene activo en la congregación de la Iglesia Evangélica Dominicana de Villa Duarte y como capellán del Colegio Evangélico Central. A partir del mes de febrero del año 1988, estuvo con nosotros el reverendo Asensio. Este es recordado por muchos con cariño y aprecio,
tanto por los aspectos particulares de su carácter y ministerio, como por sus dones musicales. Es también en este tiempo que se realiza la construcción de los anexos en la parte posterior del templo y se inicia la realización de nuestra apreciada iglesia infantil. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. En el año de 1998, el reverendo Asensio decide, ya entrada la edad correspondiente, jubilarse, concluyendo así su pastorado entre nosotros. Nuevamente sin pastor varios meses, asumimos todos los trabajos de la obra y nos embarcamos en un proceso de ferviente oración, pidiendo a Dios que nos enviara el pastor que Él seleccionara para nuestra iglesia. Es así como luego de agotar todo el proceso pertinente y ponderar 3 candidatos, presentamos a las autoridades nacionales de la Iglesia Evangélica Dominicana el nombre del reverendo Gerson Elías de la Cruz Juma, quien se desempeñaba en ese entonces como pastor de la iglesia de San Cristóbal, como el siervo que Dios nos había señalado para esta iglesia. El reverendo de la Cruz nació en Sabaneta el 14 de agosto del año 1962. Comenzó sus labores pastorales desde muy joven en el año 1982 en Mella y Duvergé. Contrajo nupcias con la señorita Sandra de Yanírez Mejía Moya. También pastoreó las iglesias de Sánchez y de San Cristóbal, donde se encontraba al ser trasladado a nuestra iglesia. Desde el mes de octubre del año 1998 y hasta la fecha, el reverendo de la Cruz desempeña su labor como pastor de esta congregación, habiendo celebrado este pasado mes de agosto sus 25 años en el pastorado. Bajo la dirección de Dios y del reverendo de la Cruz, nuestra congregación dedica tiempo y esfuerzos a fortalecer su vida como iglesia mediante la estimulación del trabajo de todos sus hijos, organizados en torno a 5 propósitos que pauta la palabra de Dios: evangelismo, discipulado, adoración, comunión y servicio. En este proceso Dios nos ha bendecido con dinamismo y bendiciones espirituales a través del trabajo de los ministerios organizados en equipos y subequipos que se derivan del adoptado esquema de los 5 propósitos, como son alabanza, danza, teatro, pantomima,
visita a los enfermos, pastoral familiar, evangelismo, vida espiritual, acción social, discipulado, entre otros, además de atender los grupos representativos o sociedades de damas, jóvenes, adolescentes, niños y caballeros. Durante este tiempo hemos logrado mantener la adoración y formación infantil a través de la iglesia infantil, la cual recoge la liturgia y todo el quehacer de la adoración dentro de un ambiente propio de su edad. Gran bendición y recuerdo han sido en nuestra iglesia cada diciembre los dramas de Navidad, protagonizados mayoritariamente por niños y adolescentes, así como los cultos especiales de dones y talentos, donde los hermanos tienen la oportunidad de crear letras, melodías y trabajos manuales artísticos como ofrenda al Señor. Debemos hacer mención de los conciertos presentados por nuestros jóvenes dentro y fuera de las paredes de nuestro templo al formar la agrupación Yahvé Jireh. Desde el año 2003, varios hermanos de nuestra congregación se involucraron en la predicación de la palabra en el sector Génesis de esta ciudad, en el hogar de dos hermanos de nuestra iglesia, quienes en ese entonces recién llegaban a los pies de Cristo, convirtiendo ese lugar en un punto regular de predicación y escuela bíblica a niños y adultos. Por la gracia de Dios, recientemente fue alquilado un local y el 27 de septiembre de este año celebramos el culto de inauguración y consagración formal del mismo, convirtiéndose así en la primera capilla hija de nuestra Iglesia Evangélica Dominicana de Avenida México. Hemos tenido también en el pasado reciente momentos difíciles, momentos de crisis y dificultades, pero gracias al amor y misericordia de Dios y a la fidelidad de cada hermano, estos han sido superados. Por la bondad de Dios seguimos trabajando y continuamos recibiendo bendiciones que pueden apreciarse en una cada vez más renovada adoración, una juventud creciente en lo numérico y en lo espiritual, un aumento del sentido de compromiso y un mayor involucramiento en la oración y el estudio de la palabra. Podemos decir con toda humildad que nuestra amada iglesia de Avenida México es un vaso en manos del alfarero. Así la iglesia crece y llega a sus 40 años y como adulto busca definir y afianzar sus rumbos, mirando siempre hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Trabajamos en la búsqueda de cumplir los mandamientos, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. De igual modo, en afrontar la misión de ir por todas partes y predicar su palabra como luz del mundo y sal de la tierra. En la Iglesia Evangélica Dominicana de Avenida México celebramos un año más de historia, un año más de luchas y de victorias en Cristo, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios está con nosotros, así como estuvo con los fundadores aquel 12 de noviembre del 1967. No nos dejará ni desamparará. Bendecimos y alabamos a Dios por los 40 años transcurridos, por su gracia, así como por cada una de las experiencias vividas, y exhortamos a que todos peleemos la buena batalla de la fe y ganemos la carrera en el nombre de Jesús. Adelante, aleluya, amén. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. El poder de